Congressman Camps, Dr. Biglia, the audience, thank you very much for coming. I listened to Dr. Biglia, and I realized that you don't really need me here, that he's quite an extraordinary person in his own right. Diputado Camps, doctor Biglia, público en general, muchísimas gracias por venir hoy aquí. Escuchaba recién al doctor Biglia y en realidad me di cuenta de que no necesitaba estar aquí hoy porque él ya es una persona extraordinaria para comunicar lo que quería comunicarles. And I listened to Congressman Camps, and I only hope that I can find someone like him in the United States. Escuchaba también al diputado Camps y espero poder encontrar a alguien como él en Estados Unidos. Well, in December of 2013, the Non-Human Rights Project filed its first three lawsuits, and they were filed in courts across the state of New York in the United States, and they were habeas corpus lawsuits, common law habeas corpus lawsuits that were filed on behalf of 4 chimpanzees. And what I'd like to do for the rest of this time is to tell you how that came to be, why we did all of those things, where we are now, and where I think we're going. En diciembre del 2013, el Non-Human Rights Project presentó sus primeras 3 causas en distintas cortes dentro del estado de Nueva York, en Estados Unidos, y estos fueron autos de habeas corpus dentro de lo que es derecho consuetudinario, derecho común, en nombre en representación de 4 chimpancés. Entonces, lo que quiero hacer a partir de ahora es contarles cómo hicimos esto, por qué lo hicimos y en qué punto estamos en estas 4 causas. When I had been practicing law for 3 or 4 years, someone handed me a book by the Australian philosopher named Peter Singer, and I read that book, and like hundreds of thousands of other people in the world, I was affected by what Peter had to say. Cuando había ejercido el derecho por unos 3 o 4 años, alguien me dio un libro de Peter Singer, el filósofo australiano, y a partir de mi lectura de ese libro entendí lo que muchas otras personas antes que yo habían entendido. I had become a lawyer, like so many people become lawyers, because I was interested in issues of social justice. And when I read Peter Singer's book, I learned things that I didn't know. I learned that we abused and exploited non-human animals in ways I'd never imagined, and perhaps even worse, in ways in which I understood that I participated in without really understanding what I was doing. Bueno, cuando yo leí esto, empecé a darme cuenta, al igual de cómo otros abogados habían entrado en la profesión, pero empecé a detectar por qué también no sabía, ¿sí?, lo que nosotros hacíamos también con los animales no humanos, y no sabía o no entendía cómo abusábamos de ellos, de qué formas lo hacíamos, ¿sí?, sin tener realmente conocimiento de eso. And I had not realized how many non-human animals were being exploited, were being killed, were being tortured and tormented. And it appeared to me that there were no lawyers in the entire world who were interested in representing the interests of such a staggeringly large number of non-human animals who were being treated so terribly. Y no me di cuenta hasta ese momento de cuántos eran explotados, asesinados, torturados, atormentados, y vi que no había en realidad abogados interesados en representar los intereses justamente de esos animales no humanos que estaban siendo explotados. And so I decided after I finished the book that I wanted to begin practicing law in the interests of non-human animals. And I went to my law partner and I told him this, and he had the distinction of being the first of many people to tell me that I was crazy.
Entonces decidí, después de terminar de leer este libro, que quería realmente ejercer la práctica en representación de los intereses de esos animales no humanos. Entonces fui muy decidido a contarle esta idea a mi colega y fue el primero que me dijo, estás totalmente loco. And so I began to take cases involving non-human animals, and for the first year, I did indeed believe that I was the only lawyer in the world who was interested in protecting the interests of non-human animals. Comencé a tomar estas causas de animales no humanos y por muchos años creí firmemente en que era el único abogado que realmente estaba genuinamente interesado en tomar estas causas. And then the following year, I learned about a meeting in New York City that was called by some lawyers who were also interested in protecting the interests of non-human animals who lived in California. And I went to that meeting, and that is where an organization called Attorneys for Animal Rights was formed, and later on we changed the name to the Animal Legal Defense Fund. Al año siguiente, entonces, me enteré de que había una reunión en Nueva York por unos que le iban a llevar adelante unos abogados que tenían sede en California y que estaban interesados en proteger los intereses de los animales no humanos. Y asistí a esta reunión y así fue como se creó lo que era la asociación, ¿sí?, de abogados que bregaban por la protección de los derechos de los animales no humanos, que luego se transformó en lo que es el Animal Legal Defense Fund o el Fondo de Defensa Legal de los Animales. And for the first few years, the handful of lawyers who worked with the Animal Legal Defense Fund tried hard to understand how we may be able to change the way in which the world was treating non-human animals, beginning with the United States. And by 1985, I was elected president of the Animal Legal Defense Fund, and I began to realize that there was a fundamental problem that we were going to have to learn how to overcome. En los primeros años empezamos a ver con los abogados dentro de este Fondo de Defensa Legal para los Animales cómo cambiar lo que era la forma o la concepción del mundo para tratar estos animales no humanos y coincidimos todos en que el primer lugar para comenzar era Estados Unidos. Y en 1985 me convertí en presidente o asumí la presidencia de este fondo y comenzamos a analizar la posibilidad de abordar un problema crítico. And that problem was that all non-human animals were seen as legal things. They were characterized as entities who lacked the capacity for any kind of legal rights. They were invisible to the legal system. They didn't count in the legal system. As far as the law was concerned, they existed on the earth for the use of legal persons. And legal persons are those entities who have the capacity for an infinite number of legal rights, and they were comprised mostly of human beings. Ese problema al que me refería era que justamente los animales no humanos eran considerados objetos legales. Eran agentes carentes de cualquier tipo de capacidad jurídica, invisibles para el sistema legal, invisibles para la ley. Ellos existían para la ley únicamente para el uso de las personas legales. Y estas personas legales sí contaban con una capacidad de derechos infinita, ¿sí? Pero justamente estos eran los seres humanos. And so I imagined a thick, high legal wall. And on one side of that wall were the legal things, and on the other side of that wall were the legal persons. And I also understood that there could be movement between the things and the persons by having the things break a hole in the wall and moving over from being a thing to being a person. Imaginé que esta realidad era como si hubiera un muro bien grueso y elevado. De un lado estaban los objetos legales y del otro lado estaban las personas legales. Y comprendí entonces que debía haber alguna forma de generar un movimiento para que aquellas cosas legales pudieran romper o atravesar ese muro y pudieran abordar lo que podían ser algunos derechos de las personas legales. And so I imagined that this wall and the things and the
persons were all part of a dynamic process. And while at any specific time it looked like it was stable, it really was not. It was dynamic, it was moving. So in 2016, I can take a photograph, a picture of that wall, and all the non-human animals of the world are legal things, and all of the human beings in the world are legal persons. But I understood that it wasn't always that way. It had not always been that way. Entonces, imaginé yo que este muro, las cosas, las personas, podrían ser un proceso dinámico, ¿sí? No algo en realidad que se mantenía aparentemente estable, porque esto sí se estaba movilizando, sí se estaba moviendo. Y hoy, del 2016, si tomo una fotografía, si saco una fotografía de ese muro, puedo ver que los animales no humanos son esas cosas u objetos legales, y los seres humanos son esas personas legales, ¿sí? Pero no siempre es así, no siempre es tan estática y marcada la categoría. And so if I had taken a picture of that wall and the things and the persons in the year 1770, all the non-human animals of the world would have been things, but there were many humans who were also things. There were human slaves, many women, children, the mentally ill, they were considered things. Pero si nos vamos un poco atrás y hubiéramos podido tomar esa fotografía del muro en el año 1770, hubiéramos visto que los animales no humanos eran objetos y eran cosas, pero que también en esa categoría estaban incluidos también los seres humanos, como los esclavos, como las mujeres, como los niños, todos dentro de esa misma categoría de objetos o cosas legales. And so a large part of the civil rights work of the last 2 centuries had been to continually bang a hole in that wall and bring those human beings who were things over to the other side of the wall and make them persons. Entonces, gran parte de lo que han sido los movimientos por los derechos civiles en estos últimos años o en toda la historia se han centrado justamente, han tratado de romper o atravesar ese muro y poder lograr que crucen esas cosas hacia el marco de lo que pueden ser personas legales. And I also knew that on that person side had long been many entities who were not human beings, that corporations were persons, ships were persons, subdivisions of the government were persons. And in the cases that the Non-Human Rights Project brings, we also bring to the attention of the courts the personhood status that some of our sister common law English-speaking countries make of entities who are not human beings. So, for example, we tell them that in the 1920s, the Indian courts found that a mosque was a person, or that a Hindu idol was a person. We bring to the court's attention the fact that in the year 2000, the Indian Supreme Court found that the holy books of the Sikh religion was a person. And we bring to their attention the fact that in 2012, just less than 4 years ago, there was a treaty between the indigenous peoples of New Zealand and the Crown in which it was agreed that a certain river, the Wanganui Iwi River, was a person and that it owned its own riverbed. Y sabía también que había personas que no eran en realidad personas, no eran seres humanos, sino que eran cosas que eran consideradas entidades con derechos de personas. Por ejemplo, hablamos de corporaciones, hablamos de algunas subdivisiones dentro del gobierno, hablamos de buques, ¿sí? Hablamos de un montón de entidades que tenían o que estaban del lado de lo que eran sujetos legales, ¿sí? O personas legales. Y a través del Non-Human Rights Project lo que empezamos a ver y lo que empezamos a tratar de hacer es llevar a las Cortes esa toma de conciencia dentro de lo que es nuestro derecho común, dentro del derecho consuetudinario, para que ellos pudieran advertir estas realidades y que, por ejemplo, en la década de 1920 ocurrió que en un tribunal en India una mezquita fue declarada persona, ¿sí? Y que a principios del año 2000
un libro sagrado para la religión Sikh, fue considerada también persona. 12 años atrás, en un tribunal de Nueva Zelanda, entre la corona de Nueva Zelanda y una tribu indígena de Nueva Zelanda, se combinó y se acordó que un río era una persona y que debía tener su propio cauce y su propio lecho y su propio espacio. And so one of the first things that the Non-Human Rights Project tries to do when we bring our cases in front of judges is make it clear from the beginning that human and person are not synonymous. That there have been humans who have been things, and there have been humans who have been persons, and there have been non-humans who have been things, and non-humans who have been persons. And that person is not a biological concept. Person is a legal concept, and a person is a being or an entity that a legal jurisdiction, that a country or a state believes ought to count. Entonces, lo primero que hicimos dentro del Non-Human Rights Project fue traer a la conciencia de los jueces que justamente algunos seres humanos no eran considerados personas y que algunos seres humanos eran considerados objetos y que algunos objetos que no eran personas eran considerados personas y que algunos animales que no eran humanos eran considerados personas y algunos otros eran considerados objetos. Lo que nosotros queríamos era justamente traer a conciencia lo que era la definición de persona. Y lo que vimos es que no es un concepto biológico, sino un concepto legal, que indica un estatus, ¿sí? Un estatus, una capacidad que da o que confiere ciertos derechos. And so in 1985, I began to think of how we might be able to begin the process of getting legal personhood for at least some non-human animals, of breaking yet another hole through that wall and beginning to feed non-human animals through that wall from the side of things to going on to the side of persons. Entonces, en 1985 comenzamos nuestro trabajo para tratar de ver cómo comenzar con ese proceso de poder conferirle personería jurídica a animales no humanos y de alguna manera romper nuevamente con ese muro que veíamos a lo largo de la historia y ayudar a que esos objetos legales pudieran atravesarlo y pasar a ser sujetos legales. And I thought, this is a big job. This is going to take a long time. And at that time, in 1985, I thought that it would take about 30 years until 2015 before I would be ready, and I'm hoping the organization that I would help form would be ready to file those first lawsuits, and the world would have come to a point where it would be ready to listen to what we had to say. Y yo lo que en realidad advertí enseguida es, este es un trabajo enorme y va a exigir muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y en 1985 pensé que esto llevaría muchísimo tiempo, llevó de hecho 30 años, hasta el 2015, para poder prepararnos y para poder estar listos y preparar nuestra organización para presentar los primeros casos, las primeras causas, para poder realmente realizar todo esto y concretarlo. And so, part of the work that we had to do was to get the legal profession to understand what it is we're doing and respect the ideas that we were trying to put forward. And so I believe that many of those years would be taken up with writing articles, law review articles, with trying to become professors and teach classes, with trying to write books, trying to give talks at law schools and other places, and trying to do whatever we could so that lawyers and professors and judges would begin to understand what it was we were trying to do. Parte de ese trabajo comenzó por abordar la profesión legal, para que ellos pudieran entender qué hacer y para que ellos pudieran empezar a respetar nuestras ideas. Y esto nos llevó años de comenzar a escribir artículos, años de comenzar a publicar esos artículos, años de comenzar a instruir, ¿sí? A dictar cursos, a dar clases,
a volver a escribir publicaciones en la materia, a dar charlas en escuelas de derechos, para que abogados, para que profesores, para que jueces comenzaran a entender realmente qué era lo que nosotros queríamos transmitir. And so I began to write some of these articles for law reviews, and I believe in Argentina, law schools also publish law reviews. Is that true? Entonces comencé a escribir, a redactar estos artículos para lo que eran artículos de publicación o revistas de publicación sobre derecho. Considero que eso también ocurre aquí en Argentina. Hay publicaciones en materia de derecho, sí. So I spent years writing articles for law reviews, and about 1998 I realized that nobody read any of my law review articles. Entonces pasé muchísimos años escribiendo, redactando estos artículos, y allá por 1998 me di cuenta de que nadie leía esos artículos. So I decided that I needed to begin to write books that people might want to read. And I had also begun in 1990 to teach animal rights law at the Vermont Law School. And then in 2000, I was able to take a great leap forward by being invited to teach the first course in animal rights law at Harvard Law School. Entonces comencé a escribir un libro justamente que pudiera apelar al público, a la audiencia, y comencé además a enseñar. En 1990 di mi primera charla como profesor en la Escuela de Derecho de Vermont, y en el año 2000 comencé a dar ya lo que era derechos sobre los animales en la Escuela de Leyes de Harvard. And my first book, called Rattling the Cage, Toward Legal Rights for Animals, came out almost simultaneously with when I began to teach at Harvard Law School. And in there, it set out the legal theory that I had been working on for the past 15 years. Y mi primer libro, Sacudiendo la Jaula, salió casi en simultáneo con el momento en que yo comencé a dictar esta cátedra, estos cursos en lo que era la Escuela de Leyes de Harvard. Y marcó justamente un momento importantísimo, ¿sí?, para el que empezara a tomar cuerpo el movimiento. And a second thing happened that I had hoped was going to happen, which was when my book came out, many prominent law professors in the United States began writing articles in which they said they agreed with me. Y ocurrió algo, lo segundo que ocurrió, y era algo que realmente había ansiado que ocurriera, fue cuando se publicó mi libro, muchísimos profesores de derecho que enseñaban esto comenzaron a leer y comenzaron a escribir artículos sobre mi libro. But then I had to try to understand what sort of cause of action. Lawyers would call it, at least American lawyers, would call it a cause of action. When I want to go into a courtroom and try to argue that a non-human animal is a person, there has to be what we call a cause of action. There has to be some reason that I can bring a lawsuit. And I began to think in the year 2000 about a cause of action called the writ of habeas corpus. Y ahí, en ese momento, comencé a preguntarme qué tipo de lo que nosotros llamamos cause of action, de fundamento, ¿sí?, para poder entablar una demanda, para poder iniciar una demanda, podíamos tener, o podía encontrar yo en los animales no humanos para poder impulsar esta idea de personas legales. Y en el año 2000, justamente di con esta idea de fundamento de lo que podía ser esta causa para iniciar o para entablar una demanda en el auto de habeas corpus. And habeas corpus is Latin for you have the body, and it's a very old writ or cause of action. It goes back into the 13th century, and it is used when someone is holding someone else captive against their will. Any other person may go to a court and file a writ of habeas corpus and ask that the jailer bring in the body of the person who is being held prisoner and give a legally sufficient reason for holding that body in their possession.
El habeas corpus funciona cuando alguien retiene físicamente a alguien, ¿sí? Y este es un concepto muy, muy antiguo, remonta al siglo XIII, y era usado cuando alguien retenía contra la voluntad, ¿sí? O detenía contra la voluntad a otra persona. Entonces, cualquiera en realidad podría exigir un habeas corpus, pero podría venir el carcelero que está apresando a alguien y decirle por qué en realidad fundamenta esa detención. And so in that book, the first book I wrote called Rattling the Cage, I spent about one page talking about a famous case in London that was decided in 1772 involving a black slave named James Somerset. And through that case, James Somerset's lawyers had sought his freedom through a writ of habeas corpus, and they had won that case. And so I talked about that to the extent of one page in Rattling the Cage. Entonces, en mi libro, Rattling the Cage, que no recuerdo el nombre, sacudiendo, ¿no? Es el término de la traducción, perdón, sacudiendo la jaula. Justamente planteo o me remonto a un caso y me explayo en una página para explicarlo, ocurrido en Londres en el año 1772, donde un esclavo de apellido Somerset fue liberado justamente, donde los abogados de esta persona ganaron ese caso sobre la base de un auto de habeas corpus. And the BBC brought me to London to do a book tour for a week, and when I was in London, I went into Westminster Abbey. And I went to Poets' Corner in Westminster Abbey, and I saw a plaque dedicated to a man named Granville Sharp. And Granville Sharp had been the motivator, the prime mover behind the slave cases that ended with James Somerset being freed by using a writ of habeas corpus. BBC se interesó muchísimo y me llevó a Londres para poder hacer todo un tour con mi libro, a partir de mi libro, y me llevaron a la abadía de Westminster, donde vi una placa y una dedicatoria en conmemoración a Granville Sharp, y ahí me di cuenta de que Granville Sharp había sido justamente el líder que había impulsado este movimiento de la abolición de la esclavitud, que terminó con la liberación de Somerset. And so I turned the one page about the Somerset case that I had written in Rattling the Cage into an entire book that I called Though the Heavens May Fall. And that book told the story of how James Somerset had been kidnapped as an 8-year-old boy from Africa and brought to the United States, and then before the United States was a country, when it was a British colony, and had been sold to a Scottish merchant named Charles Stewart. Y esa página inicial en mi libro anterior, Sacudiendo la jaula, donde había descrito la causa de Somerset, en realidad se convirtió en un libro completo, al que titulé Though Heavens May Fall, o Aunque se caigan los cielos, donde yo cuento toda la historia de esta persona que como niño fue secuestrado a los 8 años en África y fue secuestrado por dueños, si se quiere, estadounidenses, cuando en ese momento era colonia británica, y fue vendido a una persona llamada Charles Stewart. And after more than 20 years, Charles Stewart had brought James Somerset to London. And when James Somerset went to London, now he was almost 30 years old, he decided that he wanted to escape. He did not want to be a slave anymore. And he had a confrontation with his master, Charles Stewart, and said he wasn't going to be a slave anymore, and he disappeared into the city of London, which at that time was the largest city in the world. Y esto ocurrió después de 20 años. Charles Stewart llevó a Somerset a Londres. Somerset en ese momento tenía casi 30 años y él decidió que quería escapar, que no quería ser más esclavo. Y tuvo una confrontación con en ese momento quien era su amo, Charles Stewart, y decidió desaparecer. Desapareció en la ciudad de Londres, que en ese momento era una ciudad inmensa. And Charles Stewart was very angry, and he hired slave catchers, men whose job was to find James Somerset
and not bring James Somerset back to Charles Stuart, but to put James Somerset on a ship that was anchored in London Harbor, to chain him to the deck of that ship, and to have him sail to Jamaica, where he would be sold in the slave markets of Jamaica, and there he would be forced to harvest sugarcane for the 3 to 5 years that he would likely live. Charles Stuart contrató lo que en aquel momento existía o se conocía como atrapaesclavos, no para que lo encontraran y lo devolvieran a Charles Stuart, sino para que lo encontraran, lo pusieran en un barco con destino a Jamaica y para que él pudiera ser vendido para nuevamente trabajar en plantaciones de caña de azúcar. And after 73 days, the slave catchers found James Somerset, and they took him to that ship, and they chained him to the deck. And the ship was getting ready to sail to Jamaica when people went to a very powerful judge named Lord Mansfield, and they asked for the first time that a judge issue a writ of habeas corpus on behalf of a black slave. Y después de 73 días de búsqueda, estos atrapaesclavos lo encontraron, lo pusieron en ese buque que estaba listo para zarpar con destino a Jamaica. Y en ese momento, parte de la población y de la gente pidió ante el juez justamente un auto de habeas corpus para poder liberarlo. And the people went in, when the people went in to see Lord Mansfield, asking that he issue for the first time a writ of habeas corpus for a black slave, they were taking a very big chance, because a writ of habeas corpus can only be issued on behalf of a person and not a thing. And had Lord Mansfield decided that he did not wish to issue the writ of habeas corpus, he would have simply said, I'm not going to do it because James Somerset is a slave, is a thing. Cuando la gente o el pueblo le fue a pedir al juez Mansfield que emitiera este auto de habeas corpus, en realidad ellos hicieron un movimiento o fueron muy decididos, pero muy arriesgados también en su pedido, porque él era un esclavo negro, Somerset era un esclavo negro, y el auto de habeas corpus en realidad solo se puede pedir en nombre de una persona, no de un objeto o de una cosa. ¿Sí? Entonces, él podría haber dicho sinceramente, no corresponde porque él no es una persona, sino que es una cosa. And I think of that moment when the people went in front of Lord Mansfield and asked him to issue a writ of habeas corpus for a thing. Every time I've gone into a court, and now I've gone into a court several times in the state of New York, and at that same moment I go in front of a judge and I say, please issue a writ of habeas corpus on behalf of another being who is a thing, but who ought to be a person. Pienso en el momento en que esa gente tomó coraje y le fue a pedir a Lord Mansfield que emitiera un auto de habeas corpus por algo que era considerado una cosa en aquel momento. Y cada vez que entro yo a una corte o a un tribunal y me veo frente a un juez, le digo lo mismo, que justamente emita un auto de habeas corpus para algo que ellos consideran una cosa, pero que en realidad es una persona. And Lord Mansfield issued, for the first time in history, a writ of habeas corpus for a black slave, for a thing. And after many hearings, 6 months later, on June 22nd, 1772, he ruled in favor of James Somerset. And he said that the common law, which is the law of England, that the common law would not allow a slave, that slavery was so odious, and I don't know what the translation of odious is, but being odious is a very, very bad thing, and that slavery was so odious that the law would not support it, and he ordered James Somerset free. Y en ese momento el juez Mansfield, por primera vez en la historia, permitió este auto de habeas corpus para un esclavo, para algo que era considerado una cosa. ¿Sí? Y 6 meses después, esto en 1772, James Somerset, bajo lo que era el derecho común en Inglaterra, fue liberado justamente porque Lord Mansfield dijo que no iba a permitir otro esclavo más, porque la ley
en aquel momento era odiosa, que ese es el término que está pidiendo traducción, era odiosa y que no iba a avalar otro esclavo más. And I thought, we can do that on behalf of non-human animals. That's the cause of action that we're going to use when the Non-Human Rights Project begins filing lawsuits on behalf of non-human animals. And so we do use the writ of habeas corpus, and we've used it several times, and at the end I'll tell you that story briefly. And then the question is, why did we choose the state of New York to file our lawsuits in? And the Non-Human Rights Project spent 7 years looking at the law of all 50 states in the United States and of 20 other English-speaking countries to try to understand which state or which country that was English-speaking, that used the common law that we're trained in, might be the best place for us to file the first lawsuits. Entonces, esto es lo que nosotros tomamos para poder pensar en que nosotros podemos, en nombre de un animal no humano, tomar ese fundamento para entablar una demanda. Y lo usamos. Usamos el auto de habeas corpus muchas veces, ya les voy a contar después una pequeña anécdota. Y la pregunta entonces fue, ¿por qué comenzamos nosotros en el estado de Nueva York con estas causas? En el Non-Human Rights Project nos llevó 7 años analizar el derecho en cada uno de los 54 estados y también analizarlo en distintos países para poder entender de aquellos países angloparlantes con sistema de derecho común cuál era el mejor lugar donde nosotros teníamos que comenzar con este tipo de causas. And on Easter Sunday of 2012, the Non-Human Rights Project decided that we would file our first lawsuits in the state of New York using the writ of habeas corpus. And then we had to decide which non-human animal we were going to file suit on behalf of. I had been writing about various kinds of non-human animals, all of the great apes, chimpanzees, bonobos, gorillas, orangutans, both species of elephants, African elephants, Indian elephants, cetaceans such as orcas, African gray parrots, and other animals for many years. Y fue en un domingo de Pascuas del 2012 cuando nosotros decidimos que íbamos a comenzar la primera de nuestras causas en el estado de Nueva York con un auto de habeas corpus. Y luego tuvimos que decidir en qué animal no humano nos íbamos a centrar para comenzar este proceso. Y comenzamos a escribir, bueno, yo he escrito y empezamos a estudiar sobre una serie de animales. Hemos abordado todo lo que son los grandes primates, orangutanes, chimpancés. También hemos analizado lo que son elefantes africanos, elefantes indios, lo que son cetáceos como las orcas, lo que son aves también como los papagayos, distintas especies. And we decided that day that we were going to file suit on behalf of chimpanzees in the state of New York. And we chose chimpanzees because we understood that since Jane Goodall had gone to Gombe in Africa, in Tanzania, in 1965, an enormous amount of research, both in the wild and in captivity, had been done on the cognition, on the minds of chimpanzees. That it was clear that chimpanzees were extraordinarily cognitively complex beings, and the way in which they were cognitively complex was very similar to the way that humans were cognitively complex, because we thought that would make it easier for judges to empathize with them, because they would see that chimpanzees were autonomous, self-conscious, very smart beings, just like humans. Y decidimos ir por los chimpancés en el estado de Nueva York, porque Jane Goodall sí, había hecho toda su investigación, había hecho durante muchísimos años en Tanzania toda su investigación y había demostrado que lo que era en términos cognitivos, la mente del chimpancé quedaba muy claro que era un ser
complejamente cognitivo, muy similar a los seres humanos, y pensamos que de esa manera iba a ser muchísimo más sencillo para los jueces despertar en ellos algún sentimiento de empatía, ¿sí? Porque ellos demostraban ser autónomos, porque demostraban ser autoconscientes, porque demostraban ser seres inteligentes, similares a los seres humanos. And we chose 2 chimpanzees who were in a roadside zoo in a small town in New York as our first plaintiffs. But before we could get the lawsuits filed, both of them died. We then decided to try to locate every chimpanzee who we could find in the state of New York and simultaneously seek writs of habeas corpus on behalf of all of them. And we found 5 more, but one of them would also die before we were able to file suit. Y fuimos por 2 chimpancés en el estado de Nueva York, en un pequeño pueblo, pero antes de iniciar la demanda por habeas corpus, el auto de habeas corpus, murieron. Entonces, en ese momento comenzamos nuestra búsqueda en todo Nueva York. Encontramos 5 chimpancés más que estaban secretamente mantenidos en cautiverio, y uno de ellos murió también. And one of the reasons, or actually 2 of the reasons that we chose the state of New York, the reason why we liked the way they interpreted writs of habeas corpus, is that, number 1, we could file our lawsuits in front of any court that we wanted in the state of New York, not just the court that had jurisdiction over the place where the chimpanzees were. And perhaps even more so, the state of New York allowed you to keep filing writs of habeas corpus. If you lost one, then you could file a second one. If you lost the second one, you could file a third one. If you've lost the third one, you could file a fourth one. And we had a feeling that we might lose a lot of them. And so we wanted to be able to lose, try to understand why we lost, and then file it again and try to fix it and try to win again. Bueno, y había diferentes razones por las cuales nosotros preferíamos encarar todas estas causas en el estado de Nueva York. Esto más que nada tenía que ver con la manera como los jueces del estado de Nueva York interpretaban la ley y los autos de habeas corpus. En primer lugar, porque las diferentes causas se podían presentar ante cualquier corte, cualquier tribunal del estado de Nueva York, no solamente la jurisdicción del estado donde estuvieran ubicados los chimpancés. Y también otro aspecto que nos beneficiaba mucho en este sentido era que nosotros podíamos seguir presentando las causas en primera, segunda, tercera instancia, es decir, que si nos las rebotaban la primera vez podíamos volver a presentar la causa una segunda, una tercera, una cuarta vez. Como nosotros sentíamos que existían grandes posibilidades de perder desde nuestro lado, nosotros queríamos poder tener esa oportunidad de, bueno, si perdíamos, detenernos a entender por qué habíamos perdido y después volver a presentar la causa en una segunda, tercera instancia y así sucesivamente. And so 3 times in that first week of December 2013, I did the same thing that the people in the James Somerset's case had 240 years ago. 3 times we went in front of a judge and we asked the judge to issue a writ of habeas corpus on behalf of a slave. This was a chimpanzee slave, not a human slave, a thing. Bueno, y entonces, en 3 oportunidades durante esta primera semana de diciembre de 2013, yo hice exactamente lo mismo que lo que hicieron los defensores de este esclavo Somerset hace 240 años. 3 veces me presenté ante el juez pidiéndole que emitiera un auto de habeas corpus para defender a este nuevo esclavo, un esclavo que era un chimpancé, considerado una cosa. And 3 times, the judges refused to do it. And one of the judges, actually 2 of the judges, were very sympathetic to us, but felt they said that they didn't want to be the first judge to do this. Y bueno, en las 3 oportunidades los jueces se negaron a dar curso a nuestra demanda. De hecho, 2 jueces fueron muy empáticos hacia nosotros, pero nos dijeron, de hecho lo manifestaron esto, dijeron que no querían ser el primer juez en tomar una medida semejante. And we appealed the refusal of those 3 judges to issue the writ of habeas corpus to 3 different intermediate appellate courts in the state of New York. In the state of New York, there are trial courts, and then there are 4 intermediate appellate courts, 1, 2, 3, 4, and those 4 answer to one
Court of Appeals, the High Court of the State of New York. The High Court. Bueno, entonces nosotros decidimos apelar, obviamente, ante la negativa de estos tres jueces a dar curso a nuestra demanda. Entonces hicimos la apelación ante tres cortes de apelación, ante tres cámaras de apelación intermedias en el estado de Nueva York, que están las cortes de primera instancia, y después están las cortes de apelación, que son 4 en total, todas las cuales responden a la Corte Suprema del estado de Nueva York. And that's when it got really interesting. Y en ese momento realmente empezaron a manifestar su interés. The first court refused even to hear our appeals, saying that we were not allowed to appeal. Bueno, la primera corte directamente se negó a escuchar nuestra apelación, porque lo que ellos manifestaban era que nosotros ni siquiera teníamos el permiso para apelar. The second court agreed that we were allowed to appeal, but said that a chimpanzee could not be a person, because in order to be a person, you had to be able to assume duties and responsibilities. Bueno, la segunda corte, con ella nos fue un poquitito mejor. Ellos no se negaron a escuchar nuestra apelación, aceptaron escucharla, pero decían que era imposible que un chimpancé fuera considerado una persona, porque para ser una persona, ese chimpancé tenía que estar munido de deberes y responsabilidades. We wondered whether those judges had ever had any children who could not assume duties and responsibilities, yet were persons. Yo me pregunto, ¿no?, si esos jueces alguna vez habían tenido hijos que fueran incapaces justamente de asumir deberes y responsabilidades, algo que es bastante común entre los jóvenes. But they had thought of that, and in a footnote, they said, this doesn't apply to humans. Pero bueno, justamente estos jueces se habían puesto a pensar en esa cuestión que yo me planteaba y en una nota al pie dijeron, esta consideración no se aplica a los seres humanos. The third court we went to ignored what the first court said and ignored what the second court said, and instead assumed that our chimpanzee could be a person. Bueno, la tercera corte lo que hizo fue ignorar lo que había manifestado la primera corte y la segunda corte de apelación. Y lo que decidió hacer, en cambio, fue suponer que el chimpancé podía ser humano. They said we lost on another ground. They said that we were using a writ of habeas corpus, and a writ of habeas corpus can only be used to transfer someone who is being held as a prisoner into a state of complete freedom, while we were asking for the chimpanzee to be sent to a sanctuary. Bueno, lo que manifestó esta última Cámara de Apelación fue que nosotros en realidad estábamos perdiendo nuestra causa, no nos permitieron ganar la causa, al contrario, dijeron que la estábamos perdiendo, pero sobre otra base. Lo que ellos manifestaron es que nosotros estábamos utilizando el auto de habeas corpus, que no debía utilizarse en un caso así, porque el auto de habeas corpus, para lo que estaba diseñado, era para transferir a una persona en estado de privación ilegítima de la libertad hacia un estado de libertad completa. Y lo que nosotros estábamos solicitando en nombre de este chimpancé era que fuera trasladado a un santuario. Apparently they wanted us to ask for the chimpanzee to be let loose in Times Square. Aparentemente lo que ellos querían era que nosotros liberáramos al chimpancé para que estuviera a sus anchas en Times Square. So we had 3 courts, all of whom ruled against us, all on different grounds, none of whom recognized that any other court had ever ruled on the same issue. Entonces teníamos 3 cortes que habían emitido sentencia en contra de nosotros en utilizando diferentes explicaciones, y ninguna había reconocido que hubiera podido haber otro tribunal que hubiera emitido sentencia a favor de un caso así. The only judicial district that we had not filed suit in was in New York City. And so we filed another lawsuit. We filed a lawsuit on behalf of one of the chimpanzees who we had lost before. We filed it in New York City and asked that judge to issue the writ of habeas corpus.
El único lugar, la única jurisdicción en donde nosotros todavía no habíamos presentado esta causa había sido en algún tribunal de la ciudad de Nueva York. Entonces, bueno, nosotros tomamos a uno de los chimpancés que había perdido en todas las causas que habían sido presentadas anteriormente y la presentamos ante un tribunal de la ciudad de Nueva York pidiéndole al juez que emitiera un auto de habeas corpus. And she did. Y lo hizo. And so for the first time in history, a judge had issued a writ of habeas corpus on behalf of a non-human animal. And in that case, we had sued on behalf of Hercules and Leo, two chimpanzees who were being held prisoner in a research laboratory in the basement of a computer building of Stony Brook University on Long Island in New York. Bueno, y fue por la primera vez en la historia en la cual una jueza, era una jueza mujer, emitió un auto de habeas corpus a nombre de animales no humanos, bueno, justamente se trataba de estos dos chimpancés, Hércules y Leo, dos chimpancés que habían sido mantenidos prisioneros en un laboratorio de investigaciones científicas de un sótano de una universidad de Long Island. And so the judge ordered the lawyers for Stony Brook to come into court and give a legally sufficient reason for holding two chimpanzees in captivity. And that was the first time in the world that had ever happened. La jueza entonces pidió a los abogados que representaban al laboratorio que se presentaran ante el tribunal y explicaran, dieran razones por las cuales justificar el mantenimiento de estos dos chimpancés en estado de cautiverio. Y esta fue la primera vez en la historia en la cual esto ocurrió. And 1 year ago, we had a hearing in front of a judge in which the Attorney General for the state of New York had to go in and argue to the judge why one of its universities could hold chimpanzees in captivity. Hace un año nada más tuvimos una audiencia ante el juez en el cual el fiscal general les exigió a los abogados representantes de este laboratorio que se presentaran y argumentaran por qué estos chimpancés debían mantenerse en estado de cautiverio en los recintos o en el ámbito universitario. And after that 2-hour hearing, the judge took 2 months to issue a decision. And it was a long decision. And in that case, she agreed with almost every argument that we made. Bueno, después la jueza se tomó 2 meses para emitir sentencia. La sentencia al final fue emitida, una sentencia bastante extensa, en la cual la jueza manifestaba su acuerdo con la mayor parte de los argumentos que nosotros habíamos presentado. And the judge said that chimpanzees might someday be persons. Y lo que ella dijo fue, sí, es posible que los chimpancés algún día sean considerados personas. But the one argument that she did not agree with us was that she felt that she was bound by a decision that one of the other courts had made when we had sued on behalf of another chimpanzee in another part of the state of New York. Pero un argumento con el cual ella no estaba de acuerdo tenía que ver con el hecho de que ella se sentía de alguna manera obligada por una sentencia a la cual había arribado otro tribunal ante el cual nosotros habíamos presentado una causa en defensa de otro chimpancé en otra ubicación del estado de Nueva York. And so she said that she would deny our writ of habeas corpus for now. Entonces lo que ella dijo es que ella iba a negarnos el derecho de recibir un auto de habeas corpus por el momento. And we then filed 2 further cases involving 2 other chimpanzees before that same judge, and we understood that it was unlikely that she was going to issue the writ of habeas corpus again because she would still feel herself bound by that other court, but that in order to get to a higher court, the court that had jurisdiction over that judge, we needed to file those 2 cases again, and that's what we did. Y bueno, después nosotros lo que pasamos a hacer fue presentar 2 causas más, representando a otros chimpancés, 2 otros chimpancés, ante la misma jueza. Nosotros obviamente pensábamos que las probabilidades de que ella emitiera un auto de habeas corpus eran extremadamente vagas y remotas porque ella se sentía constreñida o compelida por las opiniones y las sentencias que habían emitido los otros jueces, los jueces anteriores, pero para poder tener acceso a un tribunal superior, nosotros debíamos presentar
presentar estas dos otras causas una vez más. And that judge said, when we filed those two cases, I still can't rule in your favor because I still feel bound by the other case. And we understood, and we appealed those cases. And we are now in front of the appellate court that supervises that judge. Our brief is being filed on Monday, and we expect to be in front of that appellate court in September. Bueno, entonces obviamente la jueza hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera, lo que habíamos previsto que iba a hacer, era que ella dijo que en estas causas ella no podía emitir sentencia a favor nuestro porque se sentía de alguna manera limitada por las sentencias emitidas por los jueces anteriores a ella, cosa que nosotros comprendimos perfectamente, pero la situación nos permitió elevar la causa a la Cámara de Apelaciones. En este momento justamente la causa se encuentra en esa instancia, está a cargo del camarista que está a cargo de la jueza o que de alguna manera supervisa o es autoridad sobre esta jueza anterior. El lunes vamos a presentar nuestro informe y vamos a tener la audiencia en el mes de septiembre. And meanwhile, we have been preparing a case, another habeas corpus case on behalf of elephants who are being used in a traveling zoo. And we will be filing that case sometime in 2016 in another state, not New York. Y al mismo tiempo, en forma simultánea, nosotros hemos estado preparando otra causa para buscar también un auto de habeas corpus a favor de un elefante, en este caso, que es víctima de un zoológico nómade, de un zoológico que se va trasladando de aquí para allá. Y bueno, la idea es presentar esta causa en el año 2016, en el curso del presente año, pero en otro estado, no en el estado de Nueva York. The only thing we're waiting for that case is for our elephant experts who are in Kenya and Uganda, and they are out in the bush, and they don't have electricity, and they don't have a computer, and they can't communicate with us very well, but eventually they will get us their affidavits, and we will be able to file our elephant suit. Bueno, nosotros para poder presentar la causa lo que estamos esperando son las opiniones de nuestros expertos en elefantes que trabajan en Kenia, en Uganda, que están ahí metidos en los bosques de arbustos, sin electricidad, sin acceso fácil a una computadora, pero bueno, estamos a la espera de que ellos nos entreguen sus declaraciones juradas para poder así iniciar esta causa en defensa del elefante de este circo itinerante. Just like we had gotten affidavits for our chimpanzee suits from the world's greatest experts in chimpanzees in Japan, Germany, Sweden, England, Scotland, and the United States. Con la misma actitud, digamos, nosotros habíamos estado buscando y hemos estado solicitando declaraciones juradas con respecto a los chimpancés, en este caso de parte de expertos de los lugares más variados del mundo, desde Japón, Alemania, Suecia, Inglaterra, Escocia y los Estados Unidos. And we are also beginning to prepare a lawsuit for a third state, either on behalf of elephants or on behalf of chimpanzees. We've not yet made that decision. Y en este momento nos encontramos preparando una tercera causa para ser presentada ante un tribunal de un tercer estado, un estado nuevo, digamos, dentro de los estados visitados por nuestras causas, por así decirlo, y todavía no hemos decidido si nuestro demandante va a ser un elefante o un chimpancé. And meanwhile, we work with legal organizations, with lawyers, such as the professor in Argentina, who apparently does not need a whole lot of our help, but any help he needs, we will very happily give it to him. Y obviamente que estamos trabajando con organizaciones del ámbito legal y con abogados de diferentes partes del mundo, como el colega que aquí se encuentra, que a mí me parece que no necesita de nuestra ayuda, pero que si la llega a necesitar, aquí estamos. As well as we work with lawyers in England and in France and in Switzerland and Portugal and Spain and in Australia. De la misma manera nosotros trabajamos con abogados que residen y trabajan en el Reino Unido, en Francia, Suiza, Portugal, España y Australia. The world has changed since I first got the idea in 1985 that non-human animals deserved legal personhood, to have their most fundamental interests protected. It's changed to a point that I never thought I would live to see, where I'd be sitting here, where lawyers and
millions of other people all over the world are agitating for non-human animals' most fundamental interests to be protected through being given legal rights. Y bueno, la realidad es que el mundo ha cambiado profundamente desde aquel 1985 en el cual yo concebí la idea de que los animales no humanos merecían la personalidad jurídica, merecían ser sujetos de derecho, merecían que sus intereses fueran protegidos. Ha cambiado tan profundamente que imagínense, yo estoy acá sentado en esta oportunidad hoy y hay no solamente abogados, sino millones de personas que están moviéndose y movilizando las cosas para proteger los intereses de los animales y hacer que sus derechos sean respetados. And I and all of my wonderful, intelligent, committed colleagues, the lawyers, the scientists, and all of the others who work with the Non-Human Rights Project, strongly believe that the day when non-human animals are seen as legal persons is coming quickly, and it's going to come in North America, in South America, in Europe, in Asia, in Africa, and it's one of those tides of history that have begun to roll over the courts and over the legislatures, and we feel certain that in the coming years it's going to happen much more quickly than I ever would have imagined. Bueno, y yo junto con los colegas a los que tanto admiro, estos colegas tan comprometidos en el ámbito del derecho, de la ciencia, todas las personas que trabajan para el Non-Human Rights Project, realmente todos nosotros creemos que va a llegar muy rápidamente el día en el cual los animales no humanos sean vistos como personas. Y va a llegar rápidamente este día no solamente en Norteamérica, sino también en Sudamérica, en Europa, en Asia y en África, porque está habiendo causas por todos lados en relación con esta causa y yo creo que en los próximos años nosotros vamos a ver cambios que se van a dar muchísimo más rápidamente que lo que yo jamás hubiera imaginado. And so I want to thank you for this wonderful honor, and when I get back to the United States, I will make sure that all of my colleagues in the Non-Human Rights Project understand that it's really for all of us, and that we're very, very grateful to you, and whatever we can do to help you, we will do, and you're already helping us. So thank you very much. Bueno, para los que no entienden inglés vamos a hacer la traducción de esta última frase. Muchísimas gracias por haberme conferido este gigantesco honor. Cuando yo regrese a Estados Unidos voy a comentarles a mis colegas del Non-Human Rights Project que este es un premio para todos nosotros, así que les estamos profundamente agradecidos y bueno, aquí estamos para ayudar y ustedes mismos nos están ayudando muchísimo a nosotros. Muchas gracias.